Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy cordial también a los que nos acompañan a través de Onda UNED. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro Compartamos un Cafecito para hablar en esta tarde hablar sobre el diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Una división que cada vez es más inefectiva, pero que se sigue manteniendo y por eso en estos cafés, cuyo principal objetivo es una conversación dentro de la universidad en torno a los temas de la ciencia, la epistemología, la reflexión en la generación de conocimiento, hemos querido traer el tema del diálogo entre las naturales y las sociales. Brevemente les pongo la actividad en contexto, recordando nuestro primer café fue compartiendo un cafecito para hablar sobre el papel de la investigación teórica en la construcción del conocimiento, una reflexión desde la UNED. Ese lo realizamos en octubre del año pasado y en esa actividad concluimos al final sobre la relevancia de romper un poco los bordes entre las disciplinas. Y más que hablar de multitrans o inter, nos decidimos hablar por indisciplinar. Entonces hicimos un segundo cafecito en diciembre en el que hicimos una invitación a disciplinarnos y al final de esa conversación surgieron dos grandes temas, uno correspondiente a esa necesidad de dialogar un poco más entre diferentes formas de acercarse al conocimiento, que es el tema que vamos a retomar hoy, y otro que les estaremos invitando próximamente relacionado con el diálogo de saberes, las diferentes formas de generar conocimiento y cómo esas diferentes formas se sientan a dialogar muchas veces en los contextos de la universidad, tanto dentro como fuera de las aulas. Entonces, para esta tarde, nuestro cafecito, al igual que los anteriores, está siendo grabado y ustedes pueden después verlos en el canal de YouTube de la revista Rupturas. En este cafecito contamos con dos invitados que, a nuestro parecer, y queremos proponérselos a ustedes, son idóneos para provocar una conversación de diálogo entre ciencias. Nos acompaña don José María Gutiérrez. Aquí a mi izquierda, él es licenciado en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado en Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Oklahoma. Es integrante de la división académica del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica y profesor catedrático de la Facultad de Microbiología de dicha universidad, donde imparte docencia de grado y posgrado en inmunología, métodos de investigación, bioquímica y patología celular. Don José María ha sido director, subdirector y coordinador de la División Académica del Instituto Clodomiro Picado y director del programa de posgrado en Microbiología, Parasitología y Química Clínica, así como coordinador del programa de posgrado de Ciencias Biomédicas. Actualmente coordina actividades de cooperación internacional del Instituto. Y el motivo para la invitación particular de don José María es porque en sus áreas de interés en investigación él trabaja con bioquímica, inmunología, patología, pero además tiene una experiencia muy interesante de mejoramiento de los antivenenos utilizados en tratamientos en los que no solo hay que resolver un problema de laboratorio o de tecnología, sino también de redes culturales y de comunidades asociadas a la aplicación de los tratamientos. Entonces, digamos que el trabajo de don José María lo pone a dialogar con las ciencias naturales y las sociales desde su práctica cotidiana. Nuestro otro invitado es el doctor Luis Paulino Vargas. Luis Paulino es economista, máster en Relaciones Internacionales, doctor en Gobierno y Política Pública, catedrático universitario, actualmente el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, ganador del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en el 2011 por su libro La llave y el candado, realidad y biología de la propiedad intelectual,
sus áreas de especialización y los intereses de investigación de don Luis Paulino lo han relacionado sobre todo con temas de globalización, desarrollo, estrategias de política económica, neoliberalismo, mercados, relaciones de poder y movimientos sociales. Él ha estado en otras ocasiones vinculado a este tipo de actividades dentro de la universidad. Luis Paulino es un promotor de actividades académicas para la discusión de la epistemología y los encuentros de las ciencias. Entonces, como ustedes podrán notar, tenemos la posibilidad de conversar esta tarde con dos personas que tienen mucha experiencia y con las que podemos compartir todas las inquietudes que les haya generado el nombre del café. Sin más, iniciamos, le damos la palabra a don José María y les pedimos que utilicen unos 20 minutos para la presentación y poder dar oportunidad luego a las preguntas y conversación. Muchísimas gracias, Rosibel. Un gusto compartir la mesa con Luis Paulino, con Rosibel, y un gusto compartir la tarde con todas y todos ustedes. En realidad me siento muy halagado y celebro esta oportunidad para discutir y conversar sobre un tema tan importante que lamentablemente no es tratado con la frecuencia y la intensidad que se debiera en nuestra comunidad académica y en nuestra comunidad universitaria y en nuestra comunidad nacional en general, como es la relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y las características que tiene esa relación en un contexto histórico como el costarricense en este momento y a nivel global también. De manera que me siento muy complacido de tener esta oportunidad y espero pues que esta actividad sea de provecho para todas y todos. Lo primero que quisiera decir en esta reflexión es que, bueno, es evidente que estas relaciones entre ciencias naturales y ciencias sociales son relaciones bastante tormentosas, bastante difíciles, complicadas, y es muy evidente la existencia de una separación que ha existido durante mucho tiempo entre estas disciplinas. Separación que perjudica una adecuada comprensión de la realidad y que perjudica nuestro desarrollo, no solo científico y tecnológico, sino nuestro desarrollo como comunidad, como país. Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer es tratar de reflexionar sobre por qué existe este distanciamiento y este recelo mutuo, qué es lo que nos separa, cuáles son las causas de esa separación. En primer lugar, pienso que desde los orígenes de la ciencia moderna, en los siglos XVI y XVII, se dio una separación en la visión filosófica de la ciencia entre el mundo natural y el ser humano, es decir, el ser humano de alguna manera en esas concepciones se sustrajo, se retiró y se concibió como aparte del mundo natural. Ya eso de por sí brinda un primer elemento para explicar esta separación. Además está esa visión que arrancó desde muy temprano en la ciencia moderna de ver a la ciencia como una actividad que posibilita comprender objetivamente el mundo que nos rodea, es decir, un conocimiento objetivo de la naturaleza con una clara separación entre sujeto y objeto, cosa que en las ciencias sociales es evidentemente mucho más complicado, en el sentido de que el sujeto es también objeto, etc. Lo cual también ocurre en las ciencias naturales, pero no se ha conceptualizado de esa manera. Luego, desde esos orígenes de la ciencia moderna, se dio un activo proceso, yo llamaría de compartamentalización de las ramas del conocimiento, de una ultra especialización del conocimiento. Entonces aparece la física como disciplina, por ejemplo, lo que en un principio se conocía como filosofía natural, que abarcaba todo el estudio de la naturaleza, pues empieza a dividirse en física, química, biología, etcétera, etcétera, y cada una de estas disciplinas a su vez empieza a partirse en otras especialidades hasta llegar al punto donde estamos hoy, donde existen especialidades dentro de las especialidades dentro de las especialidades. Esto claramente limita el diálogo, ¿verdad? Esta ultra especialización. Yo no sé si ustedes leyeron un artículo, un ensayo muy interesante que publicó el doctor Manuel Ortega, un profesor de física de la Universidad de Costa Rica, el domingo en suplemento Áncora, sobre una discusión entre las reticencias y recelos que existen entre la biología y la física al calor de la visita de un premio Nobel que tuvimos de física hace unas semanas. Bueno, imagínense si eso ocurre entre la física y la biología, cómo estará la situación entre la física y la sociología, o la biología y la antropología, por ejemplo. Esta
especialización o ultraespecialización en campos del conocimiento diferente lleva a otra consecuencia que perjudica el diálogo entre disciplinas, y es la separación de las prácticas profesionales, ¿verdad? Conforme se van desarrollando las disciplinas, aparecen las profesiones relacionadas con esas disciplinas, aparece entonces la regulación del ejercicio profesional a través de colegios profesionales, organizaciones profesionales, etc. Lo que yo llamaría gremialización de las diferentes áreas del conocimiento tiene un impacto muy negativo sobre el desarrollo del conocimiento, y en nuestras universidades se percibe como disputas de tipo gremial que se dan en el ámbito de la práctica profesional revierten hacia las universidades y afectan claramente la forma de organizar las carreras, los cursos, los programas y las interacciones entre profesionales. No es inusual ver discusiones dentro de nuestras universidades cargadas de un fuerte elemento gremialista que obviamente perjudica la interacción entre disciplinas y tiene un efecto muy negativo. También tenemos razones que tienen que ver para esa separación con diferencias metodológicas, ¿verdad? En las ciencias naturales trabajamos predominantemente con una visión cuantitativa del estudio de la realidad, con un fuerte peso de la estadística en ese estudio. En tanto en las ciencias sociales, aunque por supuesto hay ramas muy fuertes de tipo cuantitativo, hay también otras formas alternativas y complementarias para estudiar la realidad, otras metodologías, entre ellas por ejemplo el análisis cualitativo, que es sumamente importante y que ha tenido un efecto muy positivo en el desarrollo de ciertas ramas del conocimiento social. Muchas veces desde el área de las ciencias naturales eso se ve con mucho recelo, se ve como que es algo que no es científico, y eso también representa una barrera de separación entre nuestras áreas de trabajo. Tenemos también, y esto es fundamental, aspectos de tipo ideológico. Las ciencias sociales en nuestras sociedades y en el mundo en general son muchas veces concebidas como peligrosas. La ciencia social, por definición, al estudiar los procesos sociales, es un instrumento de crítica a la realidad social y política. Es un insumo para comprender por qué las sociedades están organizadas de la manera como lo están, y también es un insumo para imaginar formas alternativas de organización de la sociedad. Eso convierte a las ciencias sociales en elementos muy peligrosos para el status quo, y por esa razón creo que han sido sistemáticamente perseguidas en algunos casos. La experiencia latinoamericana ha sido muy triste en las últimas décadas hacia atrás en ese sentido, y luego ha sido descalificada en los procesos nacionales de planificación y elaboración de políticas científicas y tecnológicas, porque lógicamente los sectores que dominan la arena política de nuestros países, los sectores que han dominado la agenda política en nuestros países a la hora de elaborar planes nacionales de desarrollo científico y tecnológico, pues ningunean de una manera muy clara a las ciencias sociales, en parte por concepciones equivocadas de tipo epistemológico y que hemos analizado anteriormente, pero en parte también porque son un elemento crítico que al estudiar precisamente estas sociedades cargadas de inequidad, cargadas de irracionalidad en la forma como se estructura su funcionamiento, pues van a ser analizadas de una manera crítica por las ciencias sociales, y eso representa un problema para estos sectores dominantes. De manera que yo creo que por ahí también, desde el punto de vista ideológico, cómo los sectores dominantes conciben lo que hacen las ciencias naturales y las ciencias sociales, lleva a una separación y a una subestimación o a veces ataque directo a las ciencias sociales. Yo creo que el dogmatismo neoliberal que ha imperado en nuestro país y en la región por varias décadas ha tenido un impacto muy negativo en muchos aspectos de la vida nacional, pero uno de ellos ha sido en la ciencia y la tecnología, porque una de las visiones que se ha transmitido de una manera muy persistente y permanente en las visiones sobre política científica es una visión que yo llamaría reduccionista económica, es decir, la visión de que la investigación debe servir fundamentalmente para generar insumos que mejoren los índices económicos, los índices productivos de un país. Entonces, lejos de ver la actividad científica o tecnológica como una actividad integral que debe contemplar, por supuesto, el desarrollo económico
pero que debe contemplar otros aspectos del conocimiento de la realidad que lleven a una calidad de vida mejorada en un sentido más amplio. Estas concepciones han caído en un reduccionismo absurdo, a donde se ha privilegiado en las líneas de financiamiento de investigación, en las prioridades de investigación que se generan en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, prácticamente actividades nada más de tipo dirigidas al mejoramiento de los índices económicos, y ni siquiera mejoramiento de índices económicos desde una perspectiva de beneficio a sectores sociales, emprendedores, pequeños productores, etcétera, sino más bien de beneficio a sectores económicos que ya de por sí son sectores que tienen una fuerza muy grande y que terminan siendo también beneficiados por esta visión reduccionista de la ciencia y la tecnología. Creo que eso ha tenido un impacto muy grande. Por ejemplo, si ustedes toman los planes de desarrollo científico-tecnológico o un proyecto muy grande que se hizo hace unos años, que fue la elaboración de la estrategia del siglo XXI, que pretendía tener una visión de país de 50 años de ciencia y tecnología, y ustedes examinan esos documentos, las ciencias sociales son prácticamente ausentes en eso. Hay entonces ahí una concepción muy teñida por todas estas corrientes neoliberales que han dominado las últimas décadas, que claramente tiende a separar y a minimizar el efecto de las ciencias sociales. Otro aspecto que me parece importante es en la formación de los estudiantes en las universidades. La reforma universitaria de Rodrigo Facio y su grupo, tan celebrada y de tanto impacto a finales de los años 50, uno de los aspectos fundamentales que tenía era la visión de dar una formación humanista integral a los y las estudiantes. Esto se lograría, de acuerdo a ese programa, a ese proyecto, mediante la creación de los estudios generales y mediante la creación de los repertorios, lo cual luego fue complementado en el tercer congreso con el planteamiento de los seminarios de realidad nacional. Esta visión de formación integral y humanista luego también se plasmó en las otras universidades públicas que se desarrollaron en el país, y sin embargo creo que debemos de ser autocríticos en el sentido de que pese a que esas instancias existen, los estudios generales, los cursos de realidad nacional, los repertorios, no logran, por diferentes razones que tal vez ahora no puedo detallar, pero no logran dar a los estudiantes esa formación humanista, y muchas veces los estudiantes en nuestras universidades ingresan con un proyecto individual muy definido de obtener una carrera y siguen con esa línea hasta que se logra obtener, y luego se insertan en el mercado laboral, y tal vez nuestras instituciones no están logrando dar esa formación integral que le permitiría a esas personas acercarse a otras ramas del conocimiento, asomarse al huerto del vecino, como se ha dicho, y nutrirse de esas otras formas de estudiar y de conocer la realidad. Con esos elementos, digamos, que tratan de explicar al menos parcialmente el por qué existe ese recelo mutuo, ese distanciamiento entre ciencias naturales y ciencias sociales, yo creo que podemos elaborar un poco un escenario alternativo, un escenario donde esa segregación, esa compartamentalización, esa separación sean sustituidos poco a poco por un escenario de integración, un escenario de lo que le escuché al profesor Ronnie Viales llamar muy adecuadamente el respeto epistémico, ¿verdad? Un escenario donde nos relacionemos mucho más los unos y los otros, las unas y las otras, en nuestras diferentes formas de estudiar la realidad, y nos enriquezcamos mutuamente. Yo creo que para eso se requieren varias cosas. Por un lado, volviendo al último punto que toqué, es necesario reflexionar en nuestras instituciones de educación superior sobre cómo lograr esta formación integral de los estudiantes, cómo hacer que esos espacios dedicados a la formación integral y humanista realmente tengan efecto. Creo que es una tarea fundamental y muy difícil. Debemos promover procesos transversales que permitan la interacción a lo largo de toda la carrera de los estudiantes de una disciplina con otras disciplinas y con personas que trabajan en otras disciplinas. Por otro lado, creo que esto conlleva necesariamente una tarea que también tenemos pendiente en nuestras universidades públicas, que es una mayor flexibilización de los planes de estudio. Nuestros planes de estudio son sumamente rígidos, colocan a una persona en una línea y prácticamente le complica mucho llevar disciplinas o cursos relacionados con otras disciplinas, a veces porque sencillamente no se los autorizamos, o a veces porque el plan de estudios está tan cargado de contenidos especializados de una disciplina que no le dan oxígeno, tiempo, espacio a una persona para buscar otras áreas del conocimiento y nutrirse de otras perspectivas de estudio de la realidad.
Creo que tenemos que tener una actitud mucho más dialógica, menos gremialista, menos cerrada en las mismas comunidades académicas, un respeto epistémico y un respeto personal también entre unos y otras, y eso hay que cultivarlo en el día a día de nuestro trabajo. Luego, por supuesto, tenemos que desarrollar experiencias de trabajo inter, trans, disciplinario en nuestras universidades, y en ese sentido las vicerrectorías de docencia e investigación tienen un papel muy importante que jugar a la hora de fomentar proyectos de investigación que coadyuven en la unión de personas que trabajamos en diferentes áreas, en diferentes perspectivas. Un proceso inverso a esa ultra especialización debe ser promovido por parte de las autoridades universitarias. Y no menos importante, creo yo, que todo esto que he planteado es una labor de incidencia política en las políticas de ciencia y tecnología del país. Es decir, esa visión reduccionista, economicista de lo que es la ciencia y la tecnología, a donde se privilegia solo ciertas áreas del conocimiento, y que es una visión que ha dominado los planes de desarrollo de ciencia y tecnología, tiene que ser cambiada en nuestro país. Tiene que evolucionar a una visión mucho más integral, a una visión que incorpore las diferentes áreas del conocimiento. Yo creo que en ese sentido la historia sabrá reconocer la labor que han hecho las universidades públicas. Hablo de la Universidad de Costa Rica, que es la que más conozco en este sentido, porque precisamente en estos tiempos de predominio de estas visiones reduccionistas que pretenden que la investigación se haga solo en ciertas áreas de impacto económico inmediato, en ese contexto tan adverso, creo que las universidades públicas, y hablo por la Universidad de Costa Rica, han logrado mantener una visión de que todas las áreas del conocimiento son importantes, y los proyectos que han sido financiados por la Vicerrectoría de Investigación son proyectos que abarcan todas las áreas del conocimiento. Creo que eso hay que reconocerlo, porque se ha mantenido, como les digo, en un entorno ideológico muy adverso, y eso ha sido una contribución fundamental de las universidades públicas al desarrollo científico y tecnológico del país. Pues esa visión integral de interacción de disciplinas y de cultivo de todas las ramas del conocimiento debe trasladarse a las políticas nacionales de ciencia y tecnología, y me parece que con los vientos de cambio que corren en nuestro país es una oportunidad y un momento muy adecuado para promover este tipo de visiones. No sé cuánto me queda. Sí, perfecto. Quisiera finalizar con algunas reflexiones más a tono personal y de la experiencia que hemos tenido en el Instituto Clodomiro Picado, que ilustran un poco algunos de los conceptos que he tratado de compartir con ustedes esta tarde. Es muy interesante, y como Rosibel bien lo decía al principio en su presentación, la realidad misma de nuestra práctica en el Instituto Clodomiro Picado nos ha llevado por estos senderos de buscar encuentros interdisciplinarios y abrir espacios para otras ramas del conocimiento. Como ustedes saben, el Instituto Clodomiro Picado es el corolario de un esfuerzo nacional que viene realizándose desde principios del siglo XX, y donde ocupa un papel muy importante la figura de Clodomiro Picado Twite y la gente que trabajó alrededor suyo. Eso luego se continúa con la creación de la Universidad de Costa Rica en la década de los 40, con la reforma universitaria y con el desarrollo académico de esta institución. De manera que en los años 60 el país se planteó como una posibilidad, como una tarea, el poder producir suelos antiofídicos en Costa Rica, pues para tratar a los pacientes mordidos, las personas mordidas por serpientes venenosas en nuestro país. Ese objetivo se logró en el año 67 gracias a una colaboración tripartita entre el Ministerio, en ese tiempo llamado Ministerio de Salubridad Pública, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y la Universidad de Costa Rica, que jugó un papel fundamental en eso. Gracias al éxito de haber producido suelos antiofídicos que se empezaron a usar en nuestro país, se creó el Instituto Clodomiro Picado en 1970. Inicialmente pertenecía al Ministerio de Salubridad y luego pasó a ser administrado por la Universidad de Costa Rica. Entonces, en un principio se resolvió un problema tecnológico de salud pública muy importante, que era contar con un medicamento para tratar los envenenamientos por mordedores de serpiente. Pero muy rápidamente los precursores, los quienes nos precedieron en el instituto, gente muy visionaria, se dio cuenta que eso no era suficiente, es decir, que se pueden tener suelos antiofídicos, que se pueden tener en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, y sin embargo que eso no resuelve de por sí el problema.
Por un lado se requería conocimiento científico sobre el problema y por lo tanto se desarrolló investigación muy importante en las áreas de biología, en las áreas de microbiología, inmunología, fisiopatología, medicina experimental, etc., para conocer cuáles eran las serpientes que había en nuestro país, cuál era su comportamiento, a dónde estaban distribuidas, cómo actuaban los venenos, qué tipo de toxinas los componen, etcétera, etcétera. Entonces se desarrolló una rama muy fuerte de ciencias naturales, llamemos, que generaron un conocimiento muy sólido, que es un conocimiento no solo que ha sido importante en Costa Rica, sino en toda la región latinoamericana e incluso en otras partes del mundo, creado en el Instituto Clodomiro Picado. Y sin embargo, eso no era suficiente, porque el problema de los envenenamientos por mordeduras de serpiente es un problema que tiene un componente social central y fundamental. Entonces aparece la necesidad de conocer, bueno, ¿cuántos son los mordidos de serpiente que hay en nuestro país? Aparece la necesidad de conocer las personas que son mordidas por serpiente, sobreviven ese envenenamiento, son dados de alta o dadas de alta en un centro hospitalario, regresan a su comunidad, ¿qué les pasa? ¿Cómo cambia su vida por haber sido mordido por una serpiente venenosa? Bueno, hay lesiones físicas que acompañan a estas personas muchas veces el resto de su vida, pero también hay aspectos psicológicos, hay síndromes de estrés postraumático que tienen estas personas y muchas cosas que no conocemos porque este es un área que se ha investigado muy poco. Pero es clarísimo que para comprender la integralidad de este problema de salud pública tenemos que darle un seguimiento a los aspectos de sufrimiento social que tienen estas personas y las comunidades y las familias relacionadas con ellas. Y también nos llegamos al tema de cómo estaban organizados los servicios de salud. ¿Por qué en una comunidad determinada una persona tardó muchas horas en llegar a un centro de salud? ¿Por qué en esa comunidad no tenía acceso a un puesto de salud, a un EVAIS, a una clínica, a un hospital más cercano? Entonces se abre la necesidad de estudiar cuál es la organización del sistema de salud en Costa Rica, cómo se organiza la prestación de servicios de salud, a dónde debería o no debería haber sueros antiofídicos en este universo de unidades de salud en nuestro país. Y luego aspectos de economía de la salud, ¿verdad? Cómo se distribuyen los sueros antiofídicos, cuánto representa en términos económicos el tratamiento de una persona mordida por serpiente, qué impacto tiene el sufrimiento de una persona mordida por serpiente en la economía de sus comunidades. Esto se ha estudiado, por ejemplo, en Bangladesh y en la India y el impacto es tremendo. No lo hemos estudiado suficientemente en Costa Rica. Y luego hay otros temas, como por ejemplo, cómo se organizan las comunidades ante un problema de salud como este tipo. Cómo se pueden organizar campañas de prevención con la participación activa de las comunidades de acuerdo a las características que tiene cada una de las comunidades. Eso obliga a conocer las características antropológicas, sociológicas, culturales, etc. Y finalmente, para citar solo un caso más, cómo se concibe el problema de las mordeduras de serpiente en una determinada comunidad. ¿Cuál es la diferencia de la concepción en el imaginario que este problema tiene, por ejemplo, una comunidad rural en el Pacífico de Costa Rica o una comunidad cabeca cerca del Grano de Oro de Turrialba, por ejemplo? Cómo las cosmovisiones diferentes de estas comunidades tienen implicaciones a la hora de cómo ocurre este problema y cómo se actúa frente a ese problema. Entonces les he citado una serie de ejemplos que indican que para realmente comprender de una manera integral y completa un problema tan complejo como este se requiere obviamente de la integración de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, de un diálogo y de la participación en proyectos inter y transdisciplinarios en ese sentido. Bueno, en el plan estratégico del Instituto Clodomiro Picado para los próximos 5 años hemos tratado de introducir este elemento y estamos tratando de tener acercamientos hacia grupos de investigación social que nos permitan enfrentar estas preguntas que les he mencionado ahora y que son preguntas que con las herramientas de las ciencias naturales no podemos contestar y que son fundamentales para comprender este problema. Imaginarán ustedes cómo, por ejemplo, en un proyecto que tenemos de abastecimiento de suero antiofídico en Nigeria, un país donde pueden ocurrir 50.000 mordeduras de serpiente, donde no tienen acceso a suero antiofídico, toda esta trama de temas sociales cobra una complejidad enorme, ¿verdad? Y cómo pues es claro que para realmente poder aportar el problema en una latitud lejana como esa, se requiere obviamente de esta integración entre disciplinas. De manera que yo creo que el terreno es propicio, los tiempos así lo piden y las tareas de transformación de nuestra sociedad así lo exigen, que tengamos esos acercamientos, esos diálogos y que procuremos una comprensión de la realidad mucho más completa que nos permita no solo conocerla mejor, sino generar alternativas de transformación de esa realidad
mucho más amplias y que en el fondo conduzcan a un mejoramiento en la calidad de vida de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. Recuerden guardar las preguntitas para el final y le damos la palabra a don Luis Paulino. Buenas tardes. Primero que nada, expresar mi complacencia por compartir esta mesa con don José María, con quien ya en alguna ocasión hemos estado también en alguna otra mesa. Creo que por lo menos 2 veces. Es una persona a quien yo aprecio y admiro muchísimo. Y también muy complacido de estar acá con Rosibel, que es compañera nuestra en nuestro centro, como conductora de la mesa. Pedir disculpas por el atraso, porque aunque yo estoy aquí de expositor, también soy el director del centro, entonces soy responsable del atraso que se experimentó, pero bueno, en buena hora, porque tenemos la transmisión por internet y por radio, va a quedar grabado, va a estar disponible en internet, va a estar disponible 2 veces en internet, porque va a estar, ustedes lo podrán ver en la página de Onda UNED, que gracias al trabajo siempre maravilloso de Sebastián Fournier, que está acá, ¿verdad?, y los chicos de Onda UNED, y también va a estar en la página, en el canal YouTube de nuestro centro, porque también estamos haciendo una grabacióncita de la actividad y entonces nosotros también la ponemos por otro lado en el canal YouTube del centro. Bueno, yo quería hacer una reflexión, primero un poco acerca de la ubicación de las ciencias sociales en relación con las ciencias naturales. Hice una presentacióncita muy básica ahí, nada más como para dar idea de por dónde voy a llevar la exposición. Primero está el tema que planteó Snow, ¿verdad?, de las 2 culturas, la cultura de la ciencia, la cultura del humanismo, la incomunicación entre esas 2 culturas, ¿verdad? La aparente imposibilidad de la cultura humanista para entenderse con esa otra cultura científica, ¿verdad? Y cuando digo cultura científica me refiero a las ciencias naturales, y las ciencias sociales atrapadas ahí como a medio camino entre esos 2 polos, ¿verdad? Entre el polo de las ciencias sociales, entre el polo de las ciencias naturales y el polo de las humanidades, un poco montada a caballo entre los 2, de alguna manera como una especie de no lugar, porque no es ni el lugar de las ciencias naturales ni es el lugar de las humanidades, pero además con el inconveniente de que cuando las ciencias sociales quedamos ubicadas en ese no lugar, que no somos ni lo uno ni lo otro, además surgimos y en la medida de lo posible nos hemos desarrollado a remolque de las ciencias naturales, ¿verdad? De hecho, si pensamos un poquito, por ejemplo, en la fundación de la sociología con Auguste Comte, ¿verdad? Comte lo que quería era, él imaginaba una ciencia de la sociedad, una sociología que debía preocuparse por desarrollar leyes que explicaran, leyes causales que explicaran los acontecimientos en la sociedad y que los explicaran en términos similares a como la física explica o formula las leyes de funcionamiento de la naturaleza, las leyes de funcionamiento del mundo y del universo. Esa era la idea de Comte. Pero si vemos otros grandes científicos, otros grandes pensadores, otros grandes investigadores en la historia de las ciencias sociales, nos encontramos que la pretensión de encontrar leyes igualmente se reitera. Por ejemplo, Marx claramente tenía el propósito de descubrir las leyes que regían el funcionamiento del capitalismo, pero incluso los antecesores, economistas clásicos antecesores a Marx, andaban también similarmente a la caza de leyes, poniendo leyes entre comillas. Pienso por ejemplo en Malthus con su principio sobre la población, o en Adam Smith con su idea sobre la mano invisible, que era también una manera de formular una ley acerca del funcionamiento de los mercados en una sociedad capitalista. Luego vendrían los economistas neoclásicos, casi contemporáneos, pero un poco posteriores a Marx, principalmente Menger, Jevons y muy especialmente Vargas. Ellos de alguna manera como que quisieron trasladar a la economía esa imagen popular del universo newtoniano armonioso y estable, trasladar ese universo newtoniano armonioso y estable al campo de la economía,
desarrollaron toda una cosa que se llama la teoría del equilibrio general, que es un intento por representar a través de leyes, dibujar, diseñar a través de leyes, hacer una representación a través de leyes, una representación teórica del funcionamiento de los mercados capitalistas, como si fuera un mecanismo automático de autorregulación, armonioso y eficaz en términos muy newtonianos, ¿verdad? Ok, digamos, estos son como antecedentes que a mí me parece que es interesante tener en cuenta de cómo se originan las ciencias sociales, cómo están situadas en eso que se me ocurre llamar un nuevo espacio entre las humanidades y las ciencias naturales, y en ese afán por reproducir, por hacer en el campo de lo social un equivalente de lo que han sido las ciencias naturales. Quiero trasladarme ahora a un libro que fue aquí mencionado en el segundo de los cafés que mencionó Rosibel, un libro que se llama Imposturas intelectuales, de Sokal y Bricmont. Me dijeron que así es como se pronuncia, Sokal y Bricmont, ¿verdad? Un libro que a mí me parece muy sugerente de muchas maneras, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han leído, tal vez algunos de ustedes lo hayan leído. Sokal y Bricmont analizan textos de diferentes pensadores muy reconocidos, por ejemplo Lacan, Deleuze, Lucy Irigaray, etc., Julia Kristeva, autores generalmente tenidos por modernistas, y saca una serie de conclusiones de cosas que esta gente puso en sus textos, en sus conferencias, etc. Yo creo que el texto de estos autores pone en evidencia de una manera muy cruda cómo a veces desde la filosofía o incluso desde las ciencias sociales se utilizan categorías de las ciencias naturales sin tener ni la menor idea de lo que esas categorías y esos conceptos significan. Eso es básicamente lo que queda claro en el libro de estos dos autores, que son ambos físicos, ¿verdad? O sea, cómo Lacan se pone a meter en sus disertaciones fórmulas matemáticas, o cómo Kristeva usa categorías tomadas de la física, y cómo en uno y otro caso se están diciendo cosas que no tienen ningún sentido, se están diciendo disparates, y había muchísima gente repitiendo lo que dijo Lacan o lo que dijo Kristeva como si fuera la cosa más ingeniosa del mundo, siendo un perfecto disparate lo que se estaba diciendo. Yo no creo que el libro de estos autores signifique una descalificación en general a las ciencias sociales. Aquí, en el anterior café, se presentó el libro como si fuera una descalificación en términos generales, una descalificación generalizada a las ciencias sociales. Me parece que esa es una interpretación abusiva del libro. Pero sí hay una advertencia válida en ese libro. Una advertencia válida en el sentido de que usar conceptos tomados de la física o de la matemática conlleva importantes riesgos. La de decir tonterías alrededor de cosas que no se entienden. Pero además una advertencia respecto a la verborrea atiborrada de frases rebuscadas sin mayor sentido, ¿verdad? Creo que ahí hay dos advertencias que para las ciencias sociales son importantes y que vienen desde las ciencias naturales, en este caso de los físicos. Lo cual no quita que estos dos autores, Sokal y Bricmont, digan algunas cosas sobre temas sociales que lo ponen a uno a pensar que él está incurriendo en el mismo error que critica. O sea, se dicen cosas sobre temas sociales, no voy a entrar en ningún detalle porque el tiempo no da, pero dicen cosas sobre temas sociales donde me parece que de alguna manera están también diciendo disparates. Igual que los otros, Lacan, por ejemplo, o Kristeva, estaban diciendo disparates usando categorías tomadas de la matemática o de la física. Pero lo que yo aquí quiero rescatar, y volviendo a la idea, esa idea de que las ciencias sociales de alguna manera quedan situadas en un no lugar entre las ciencias naturales y las humanidades, y de que las ciencias sociales se han desarrollado hasta donde se han desarrollado al remolque de las ciencias naturales, intentando trasladar al campo de las ciencias sociales lo que es usual, lo que es típico o propio de las ciencias naturales. Volviendo sobre esa idea, yo me pregunto, después de leer a Sokal y Bricmont, me pregunto, ¿realmente las ciencias sociales deben acudir a las ciencias naturales para desde las ciencias naturales justificarse, organizarse y desarrollarse? Yo tiendo a pensar que no debería ser así, y voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo.
John Maynard Keynes, como ustedes posiblemente saben, es posiblemente el economista más importante, más influyente del siglo XX a nivel mundial. Keynes introdujo, quiero hacer como una especie de contraposición entre Keynes y un famosísimo principio de la física, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿verdad? Del cual seguramente todos y todas hemos oído hablar. Bueno, el principio de Heisenberg fue enunciado en 1925. Por su parte, Keynes publicó su obra más importante, la teoría general, la publicó en 1936. La teoría general es una crítica en profundidad, una crítica incluso radical a las corrientes económicas dominantes en la época de Keynes. Y Keynes, uno de los elementos centrales en la crítica keynesiana es el concepto de incertidumbre que Keynes introduce en su obra. O sea, Keynes, a diferencia de los economistas que lo anteceden, introduce el concepto de incertidumbre a la hora de estudiar los mercados del capitalismo, y eso significa un cambio fundamental respecto de los antecesores suyos. Bueno, no existe ninguna evidencia por ningún lado de que Keynes nunca hubiese conocido el principio de incertidumbre de Heisenberg. Keynes no cita a Heisenberg en ningún lado y no hay ninguna evidencia de que alguna vez estuviese enterado de que existía una cosa que se llamaba principio de incertidumbre de Heisenberg. A verdad de que la cosa es muy contemporánea. El principio se enuncia en 1925, Keynes publica su gran obra principal de la teoría general en 1936. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Keynes introdujo una innovación importantísima en economía a través de la introducción del concepto de incertidumbre sin necesitar conocer el principio de incertidumbre que Heisenberg había desarrollado, había formulado. Yo, no me pregunten qué es el principio de Heisenberg, porque después de leer a Sokal y a Brignon, mejor me abstengo de decir nada sobre el tema de física, ¿verdad? No quiero hacer el ridículo de Lacan, ¿verdad? Entonces, no sé entonces qué es lo que ese principio dice, pero lo que sí estoy seguro es que creo entender qué significa la incertidumbre en Keynes. Eso sí creo entenderlo, ¿verdad? Pero estoy seguro que Keynes no necesitó leer a Heisenberg ni saber del principio de incertidumbre de Heisenberg para hacer la innovación fundamental que hizo. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que la ciencia social, quienes hacemos ciencia social, creo que tenemos que quitarnos el complejo de inferioridad, para decirlo en sencillo, de que tenemos que hacer lo que hacen las ciencias naturales. Y que si las ciencias naturales hablan de complejidad y caos y principio de incertidumbre, nosotros también tenemos que hacerlo, y tenemos que ver cómo agarramos de lo que están diciendo los científicos naturales, los físicos o los biólogos, y llevarnos eso para las ciencias sociales. Me parece que ese es un error fundamental que hemos cometido, que yo mismo he cometido, y que yo creo que va siendo tiempo de que empecemos a superar. Igual que Keynes desarrolló el concepto de incertidumbre sin saber nada de Heisenberg, nosotros podríamos desarrollar muchos otros conceptos, incluso el concepto de complejidad, por ejemplo, sin necesidad. Podríamos hablar de la complejidad social sin tener para ello que tener que convertirnos en, tener que chupar rueda de lo que se está diciendo sobre complejidad en la física. Ahora, puntualizado esto, sin embargo, yo creo que existen puntos de entronque muy importantes, y bueno, José María lo ilustró clarísimo ahora con todo lo que nos explicó del Instituto Clodomiro Picado y el trabajo que ellos realizan y todas las implicaciones sociales que ese trabajo tiene, ¿verdad? Y todas las preguntas que ellos se formulan. Pero yo quiero ilustrar un poquito más sobre esos puntos de entronque. Para empezar, yo creo que, por ejemplo, hay prevenciones que creo que tenemos que tener presentes. Por ejemplo, a mí no se me ocurre que podamos hacer una deconstrucción del discurso o una lectura feminista sobre temas como los agujeros negros o las partículas subatómicas. Me parece que no. De entrada, los que hacemos ciencias sociales no deberíamos perder el tiempo en ver si en la teoría de los agujeros negros se puede hacer una lectura feminista de eso, por decir algo. Me parece que sería hacer los disparates que ya he dicho que alguna otra gente ha hecho, y creo que no deberíamos caer en ese tipo de aberraciones. Pero hay muchos puntos donde nos toca, donde las ciencias naturales y las ciencias pasemos de donde se tocan las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por ejemplo, en biología, por ejemplo, los biólogos, según he leído, ¿verdad? Espero que ningún biólogo se sienta incómodo si hay aquí alguno por lo que voy a decir,
Pero por lo que yo tengo entendido, los biólogos hace mucho tiempo se habían dado cuenta que de vez en cuando se podían observar intercambios sexuales entre animales, siendo que los dos sujetos que estaban teniendo intercambio sexual eran del mismo sexo, eran dos machos o eran dos hembras. Sin embargo, parece que los biólogos nunca se dieron cuenta de eso, no se daban cuenta que eso ocurría, no lo veían, y solo muy recientemente se ha admitido que efectivamente en muchas especies animales se pueden observar, se han documentado que existen intercambios sexuales entre individuos del mismo sexo. O sea, yo lo menciono para ilustrar cómo, por ejemplo, desde la biología, al ignorar ese hecho, de alguna manera la biología estaba aportando a naturalizar, digamos, a darle estatus científico a las ideas sobre la homosexualidad, que eran ideas que en realidad tenían básicamente un sustrato religioso, o sea, que respondían a prejuicios de origen religioso. Igualmente, para ilustrar un poco el punto, mencionar a Darwin, hay un libro de Yadira Calvo, publicado el año pasado, un libro de ella que se llama Aritmética del Patriarcado. Yadira ahí recorre expresiones del pensamiento occidental, de filósofos y de científicos, entre otros, donde queda clarísimo posiciones, digamos, machistas, patriarcales, o más claramente misóginas, ¿verdad?, de grandes pensadores, y ella, entre otros, cita a Darwin, por ejemplo, para ilustrar, uno de los más grandes científicos de la naturaleza que han existido. Como Darwin se refería, trataba de justificar la posición de las mujeres en la sociedad y la presunta superioridad de los hombres sobre las mujeres a partir de elaboraciones formuladas desde su teoría sobre la evolución de las especies y la selección natural. También Yadira nos muestra cómo un reconocido zoólogo, geólogo y fisiólogo alemán de nombre Karl Vogt tenía una serie de elaboraciones teóricas también para justificar la superioridad masculina sobre las mujeres, y más aún, y adicionalmente a lo anterior, la superioridad de la raza blanca sobre los negros. Y sobre esto último, pues se me ocurre sugerirles ponerle atención al concepto de la drapetomanía que puse ahí. Yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes sabe lo que significa el concepto de drapetomanía. Pues drapetomanía es un concepto médico que fue desarrollado en Estados Unidos en el siglo XIX, y ese concepto se refería a una enfermedad mental de los esclavos negros estadounidenses que se mostraban a disgusto con su situación de esclavitud y que buscaban escaparse de las plantaciones donde estaban esclavizados. Bueno, eso era tipificado como una enfermedad. Esos esclavos rebeldes e incómodos que no estaban contentos con su situación de esclavitud se llamaba drapetomanía. O sea, lo que quiero ilustrar aquí es cómo muchas veces, cómo hay efectivamente puntos donde la ciencia natural y la ciencia social, donde las fronteras entre la una y la otra se indiferencian, donde las ciencias naturales empiezan a entrar a un terreno social, y al entrar a un terreno social, a veces las ciencias naturales se convierten en una especie de mecanismo para ponerle propajes de ciencia a algo que son prejuicios. Y prejuicios que generalmente responden a estructuras de poder y a intereses dominantes, ¿verdad? Como todas las expresiones de Darwin o del otro señor Vogt sobre las mujeres, sobre la superioridad, presunta superioridad de la raza blanca, como el concepto de médico, entre comillas, de drapetomanía. Entonces es un problema que, por ejemplo, si se trata de ilustrarlo, claramente se ve en el caso de la medicina. La medicina es un ejemplo típico donde la ciencia del lado natural se mezcla con lo social, se confunde, se revuelve con lo social, lo humano, incluso lo subjetivo, de una manera sumamente compleja, ¿verdad?, y a veces sumamente problemática. En ese sentido, yo creo que se hace obligatorio mencionar a Foucault, ¿verdad?, toda la investigación de Foucault, que, digamos, desnuda las relaciones de poder detrás del discurso médico, lo que actualmente generalmente se le llama el biopoder. Y en ese sentido hay que reconocer también el papel de la psiquiatría en particular, cuando la psiquiatría, que es una rama de la ciencia médica, termina convirtiéndose en un mecanismo que le pone trajes de ciencia a prejuicios sociales dominantes. Por ejemplo, la patologización de las mujeres, que era típico en el siglo XIX, la medicina patologizando a las mujeres de muchas formas, patologizando a los homosexuales también de muchas formas, monstrificándolos inclusive.
también patologizando a los grupos sociales no blancos, a los sectores de la sociedad o las culturas o las civilizaciones o las sociedades no blancas. Aparte de que la posición misma del médico es una posición de poder, ¿verdad? Y Foucault lo analizó bastante bien, ¿verdad? Muy inteligentemente. Eso a los médicos les cuesta mucho entenderlo, quizá porque se le cuestiona su posición de poder, pero yo creo que todos los que no somos médicos, que muchas veces en nuestra vida hemos tenido que ir donde un médico, creo que lo sentimos. Efectivamente hay una relación de poder, el médico se ubica en esa relación de poder, pero generalmente el médico o la médica ni siquiera son conscientes de ello. Ahora, y como lo ilustraba, es un poco relacionado con lo que ilustraba José María, el tema de esa indiferenciación de fronteras entre lo social y la ciencia natural, que es tan claro en el caso de la medicina, ¿verdad? A veces la medicina debe atender problemas de salud cuya atención implica enfrentarse a ambientes culturales que son de una u otra forma reacios o resistentes a las acciones o procedimientos que el ejercicio médico recomienda llevar a cabo. El ejercicio médico, los médicos quieren, sin duda bien intencionadamente, atender un problema de salud, se enfrentan con contextos sociales y culturales muy particulares. El médico quisiera seguir ciertos procedimientos y no entiende que los procedimientos que quiere seguir riñen con las condiciones de la cultura a la cual está haciendo frente. Yo conozco un ejemplo muy claro de un amigo, incluso uno de ellos, amigo mío, conocido mío, microbiólogo, metido a hacer estudios en pueblos indígenas aquí en Costa Rica. Ese caso, bueno, se sabe que ha sido un caso conflictivo, problemático. Yo no dudo que estos microbiólogos, o este microbiólogo en particular, el que yo conozco, que tengo alguna amistad con él, que lo estaba haciendo con la mejor intención del mundo, pero no se estaba dando cuenta que entraba en un terreno culturalmente complejo, donde lo que él quería hacer era visto como muy feo, como muy desagradable, y generaba múltiples resistencias y finalmente también conflictos. Ahí es fundamental la colaboración ciencias sociales, ciencias naturales, para poder entender esos contextos culturales, esos contextos sociales, para poder entender que no basta con saber no basta con tener una verdad médica, porque la verdad médica puede quedar invalidada cuando se enfrenta a un contexto social donde esa verdad médica genera procedimientos o acciones que son... Ok, está perfecto, creo que termino bien. Donde en este contexto esa verdad médica se vuelve una cosa conflictiva, impracticable. Incluso yo creo verlo, por ejemplo, he conocido casos a lo largo de mi vida, por ejemplo, en el caso del tratamiento de las personas que son VIH, las personas con SIDA, que deben tomar retrovirales. La persona VIH es una persona que no solamente enfrenta la enfermedad, sino que enfrenta un contexto sociocultural muy adverso. Hay prejuicios muy violentos que ubican a la persona en una posición de extrema vulnerabilidad, y no entender eso puede echar al traste el tratamiento. O sea, puede ser el tratamiento retroviral, que podría garantizarle a esa persona una buena calidad de vida muchos años, y sin embargo eso podría darse al traste si no se logra comprender las particularidades tan complejas del contexto cultural o de los obstáculos socioculturales que esa persona como enferma, persona portadora del VIH, le toca enfrentar. Bueno, ahí yo creo que hay, y yo estoy simplemente ejemplificando, está todo el tema que José María lo mencionó, que podríamos discutirlo ampliamente, el tema de lo que yo interpreto como una especie de degradación de la ciencia en su deriva hacia lo tecnológico. O sea, toda la exigencia actual de que la ciencia, la investigación científica debe ser en realidad investigación tecnológica, e investigación tecnológica con fines económicos, y con fines económicos a favor de sectores muy restringidos, muy pequeñitos, muy privilegiados de la sociedad. Ahí hay un tema que es a la vez económico y político, sumamente complejo, donde el contexto
político y económico está impactando sobre la ciencia, está condicionando la ciencia, está obligando a los científicos a hacer investigación tecnológica y a tener que dejar la investigación básica abandonada, y donde además es una investigación tecnológica deliberadamente orientada según los condicionamientos que provienen de determinados intereses hegemónicos. Entonces ahí claramente se vuelve a dar ese deslinde de fronteras y entra toda una discusión que es una discusión que hay que dar desde la economía, desde la sociología y desde la ciencia política. Sin embargo, quiero al final terminar una reflexión. Yo no sé si será muy optimista con esto que voy a decir, pero yo quisiera que las cosas fueran así. Yo creo que más allá de la colaboración que en muchos campos podemos tener las ciencias sociales y las naturales, y que he tratado de ilustrar con los ejemplos que he dado, yo creo que hay algo en común, o yo quisiera que haya algo en común, o sea, aspirando a una ciencia social que no se sienta en la necesidad de estar chupando permanentemente de la ciencia natural, o sea, aspirando a una ciencia social que sea capaz de justificarse por sí misma sin tener que recurrir a las ciencias naturales para justificarse. Pensando en eso, también esperaría que conservemos un núcleo común compartido, aparte de todos los espacios de colaboración que hemos mencionado, un núcleo común compartido entre las ciencias del área natural y las ciencias humanas o sociales. Y para ganar tiempo lo voy a hacer leído. Es lo siguiente: la ciencia como forma de conocimiento que se basa en elementos comunes entre ambos ámbitos del quehacer científico, la ciencia natural y la ciencia social. Esos ámbitos comunes son los siguientes: la ciencia como forma de conocimiento que se basa en la indagatoria sistemática y rigurosa de la realidad, en un ejercicio que exige mucho estudio y disciplina, pero también mucha imaginación, creatividad, sentido crítico, e igual de importante que todo lo anterior, mucha intuición. 2. El tener la humildad, que yo creo que eso es algo que debemos compartir sociales con las ciencias naturales, el tener la humildad de reconocer que al hacer ciencia no solo podemos equivocarnos, sino que muy a menudo nos equivocaremos, pero que al cabo el juez debería ser la permanente confrontación entre nuestras teorías y la realidad, teniendo muy presente que la idea popular de que, comillas, eso está bien en la teoría, pero en la realidad es otra cosa, cierro comillas, que esa idea popular es una completa tontería. Simplemente las teorías son buenas o no lo son, y cuando no sirven, la realidad se encarga de recordárnoslo, y de nosotros y nosotras depende que sepamos entender ese mensaje. Y para terminar, en ciencias sociales y también en algunas ramas de las ciencias naturales, estamos obligados a ser extremadamente respetuosos con otros saberes distintos del científico, con los cuales ha de aprenderse a dialogar en forma respetuosa. Pero en la medida en que queramos ser efectivamente científicos sociales, y creo que también vale para los científicos naturales, en esa medida debemos tener claro que nuestro deber es aportar a la ciencia, no sustituir la ciencia por esos otros saberes. Bueno, ahí termino. Gracias. Muchas gracias a ambos expositores por esa maravillosa presentación que nos han hecho y que nos permite ampliar el tema y empezar a conversar. Don José María nos llevó desde un recorrido por la historia de la ciencia para también hacernos pensar en cómo el juego del poder ha hecho en una buena medida que las ciencias sociales queden relegadas de muchos espacios para ceder el protagonismo a otras ciencias, y cómo el modelo de universidad que tenemos ha hecho que esa concepción de ciencia se mantenga y se profundice. Él nos pone a reflexionar cómo una alternativa podría estar en lo que, citando al colega de las ciencias sociales, llamó el respeto epistémico, y un cometido que nos recuerda que es la importancia de las ciencias sociales en su capacidad de incidir en las políticas. Y en esa medida entonces el diálogo con las otras ciencias es también un diálogo para tomar un
proceso, una participación social. Luis Paulino nos hace una reflexión más bien desde la lectura y la revisión de los autores y los recientes planteamientos de los conflictos entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y cómo él nos explica que da un no lugar entre el humanismo y las naturales, que le genera, lo que nos explica Luis Paulino, la necesidad de adoptar otros modelos metodológicos para resolver lo que en muchos momentos se ha identificado como debilidad en las ciencias sociales. El problema que nos señala él es que en la adopción de esos modelos extraños y casi a remolque de lo que va avanzando en otras formas de las ciencias sociales hemos cometido graves errores adoptando conceptos que no nos corresponden. La llamada entonces de Luis Paulino es a atender la complejidad que tiene el fenómeno social en sí mismo y sin la necesidad de meternos en otros discursos. En ambos expositores hay la reflexión en términos del papel del poder en cuanto al espacio de las ciencias sociales. Hay también en ambos una reflexión respecto de lo tecnológico, si bien es cierto son distintas, en ambos estamos llamando la atención sobre las implicaciones de lo tecnológico en el discurso de la ciencia, en un caso entendido como la aplicación y en otro entendido como casi que el nuevo espacio de las ciencias. Y yo nada más recordaría del primer café que las ciencias occidentales es blanca y es masculina. Digamos que lo que nosotros revisamos como historia de la ciencia es fundamentalmente una historia de ese tipo. Las mujeres que hacían ciencia eran tildadas de brujas y se morían quemadas, no eran científicas. Y esa herencia que Luis Paulino nos recuerda hoy entre las reflexiones que nos hace, pues bueno, se mantuvo y se mantiene durante mucho tiempo más en el concebir la ciencia y en la participación de la mujer. Abrimos entonces a conversación, preguntas, dudas, inquietudes. Hola, muy buenas noches. Ha sonado muy duro. Creo que no soy yo. Una de las preguntas que me surge al escuchar la ponencia de los dos compañeros, de Luis Paulino y del doctor Gutiérrez, es que creo que uno de los puntos centrales en la discusión sobre el diálogo o las brechas o puentes que existen entre ciencias exactas, aunque ni siquiera en matemáticas existe la noción de exactitud, siendo tal vez la ciencia más exacta de las que contamos, y o ciencias naturales, creo que es el reconocimiento de algo que en el pensamiento decolonial se llama el locus de enunciación, es decir, que Rossi lo acaba de mencionar de una manera indirecta, es decir, el lugar desde el cual se está enunciando. En ese sentido, por ejemplo, con la modernidad se jerarquiza el conocimiento, se jerarquizan las distintas formas de conocimiento desde las siguientes nociones, es decir, el modelo de conocimiento al que debe aspirar la humanidad es un conocimiento que debe ser medible, cuantificable, porque la temporalidad que se impone es la de una temporalidad que es progresiva, que es lineal y por tanto medible, lógica y progresiva. Y estas formas de conocimiento se considera como superior a otras formas de conocimiento, como por ejemplo las formas de conocimiento que adquirimos a través de la tradición, de la experiencia cotidiana y de la experiencia sensible. En ese sentido, por ejemplo, se jerarquiza lo que entendemos como ciencias exactas o ciencias naturales como superior a las otras formas de conocimiento. Sin embargo, y eso me quedó sumamente claro en la exposición de Luis Paulino, un poco más que en la del doctor Gutiérrez, que es el carácter político de la ciencia. Ese carácter político de la ciencia nos permite entender por qué desde la biología teníamos fuentes evidenciales que nos hablan de comportamientos de animales del mismo sexo, pero que fue invisibilizado por esa forma de conocimiento para naturalizar una relación de poder y una relación política. Mi pregunta, bueno, esa fue mi introducción. Mi pregunta más o menos es la siguiente. Recuerdo un texto clásico de Augusto Serrano y también uno de Maldonado, en los que los dos llegaban a la siguiente conclusión: no son todas las ciencias sociales, exactas y naturales, todas ciencias humanas.
es decir, existentes y con sentido sí, solo sí, en el universo humano. No constituyen entonces esa separación en un mero arcaísmo que lo que hace es jerarquizar formas de conocimiento y crear clases sociales o clases de conocimiento. ¿Tiene una pregunta? A los dos. Marlon Víquez, buenas tardes, buenas noches. Al señor José María, quería hacerle una consulta. Así está bien. La pregunta que le quisiera hacer es la siguiente. Cuando se refirió a los posibles estudios siguientes con respecto a las serpientes, las implicaciones, la complejidad, cómo reaccionan las personas, cuáles son las consecuencias sociales que tienen. La duda que nada más me surge acá es, y lo hago con el único afán de comprender cuál es el método que usted sugiere, el etnográfico, la observación participante, una encuesta, porque lo que estoy tratando de comprender es esos puentes entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y voy a nada más para explicarme la pregunta. Es porque las ciencias naturales han impuesto un modelo, un método de trabajo, un método de investigación que pareciera es el que le da el grado de cientificidad y que supuestamente bajo el concepto de cientificidad, mucho más alejado del objeto de conocimiento, es más científico. Mientras que en los trabajos que usted propone, consecuente precisamente, donde se dan cuenta de las implicaciones y la complejidad que tiene que ver mucho con la medicina preventiva y conocer una serie de cosas, ahí el objeto de estudio es diferente. Ya en sí no es de las ciencias naturales, pasó a las ciencias sociales. Pero lo que sí me gustaría saber es cuáles son los métodos a aplicar, porque si vamos a optar por métodos estadísticos, métodos hacer una encuesta, qué sé yo, entonces volvíamos a caer exactamente en el mismo método. Ahí es donde yo considero que radica el mayor problema. O sea, para poder hacer ese acercamiento hay que comprender que todo depende del objeto de estudio y que no hay un único método. Muy buenas tardes, Carlos Madrigal del Centro Universitario de San José. Primero que nada, agradecer la exposición y bueno, cada quien oye desde su lugar. A mí me pareció de una absoluta claridad la exposición del doctor José María en la relación entre política y ciencia. Me pareció un poco más confusa en la exposición de mi querido amigo Luis Paulino, porque creo que discutir la relación de política y ciencia e ideología puede ser algo que nos dé bastante luz sobre cómo marchar y cómo desarrollar algún trabajo conjunto, pero no creo que sea el prurito de ninguna de las dos ciencias esta relación. Si algo nos han enseñado los economistas es a chupar precisamente del dato como si el dato fuera el que diera el carácter de ciencia a algo. No podemos acusar a los médicos de eso nada más. Creo que el intelectual orgánico precisamente de las relaciones capitalistas de producción es el economista. No del capital especulativo, creo que ese es el creativo de una agencia de publicidad. Ese es un orden, digamos, de cosas. En el otro orden yo quería preguntar más sobre los aspectos epistemológicos, justamente. ¿Tenemos diferencias o no las tenemos? Es decir, es desde la forma como nos planteamos el problema del conocimiento de donde deriva alguna diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Tengo la tesis de que el capital en general es refractario a la ciencia y al conocimiento en la forma en como la ciencia lo declara en sus más nobles intenciones, y el capital especulativo es particularmente refractario. Entonces la pregunta vendría en esa tesitura, que ya adelantó algo el doctor Gutiérrez, en esa tesitura, ¿qué hacen las universidades cuando se han dejado seducir no solo por el discurso neoliberal, sino también por el dinero neoliberal? O sea, enfrentamos un reto enorme
ese reto puede ser parte de un diálogo mucho más fructífero entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y daría para muchísimo más, pero me callo acá, y lo que diría es que podemos hacer otro tipo de encuentros, de repente menos armados que este, al interior de la universidad, para promover una mayor fluidez en el debate sobre el tema propuesto, y agradecerle al CIGLE justamente la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Romano González, del Ministerio de Salud. Bueno, a mí me resulta fascinante todo este tema de cómo es que llegamos hasta acá con una diferencia de estatus muy grande a favor de las ciencias naturales, ¿verdad? Incluso yo creo que no se mencionó los esfuerzos que hicieron en algún momento de su historia las ciencias sociales para tratar de ponerle números a las cosas y estadística. Pero más que eso, a mí me preocupa el momento presente y de las manifestaciones y contradicciones que se dan por esa diferencia, esa confrontación. Por ejemplo, y que también podrían ayudar, el señalarlas, a ir haciendo esos cambios sociales, porque no parece mentira, pero uno esperaría que a cierto nivel profesional las diferencias no se den, no se noten, y uno pensaría que podría ser en el común de las personas, donde el doctor es médico y el doctor que puede tener 2 doctorados en historia, en filosofía, ese no, ¿verdad? Ese no es. Por ejemplo, en los premios nacionales de ciencia y tecnología, yo juraría que no contemplan ciencia como ciencias sociales. No he leído la reglamentación, pero yo no recuerdo haber visto un premio nacional en ciencias sociales. Ya ahí hay una contradicción hasta en el mismo término. Las ferias científicas en escuelas y colegios, cuando un grupo de chiquitos ha hecho una pequeña investigación de corte social. Es más, yo intenté con los míos que una vez a las gemelas les aceptaran sobre el consumo de programas de televisión, y la profesora de ciencia les dijo que no, que eso no es verdad. Y puedo decirlo porque me he tragado, son 22 ferias científicas, ¿verdad? En 3 huilas, y nunca he visto nada que sea parecido a ciencias sociales. Eso por un lado. Luego hay contradicciones que son más serias. Estas, digamos, de origen en el que mentalmente nos empiezan a inclinar hacia ese estatus que mencionaba. Pero hay otras más serias. Por ejemplo, Costa Rica ya desde hace unos años, vamos a ver, hace varias décadas, Costa Rica se casó, aunque no se llamaban así, con los determinantes sociales de la salud. Desde hace un tiempo para acá así se les denomina a nivel mundial, y si ustedes leen la literatura sobre el marco de trabajo del Ministerio de Salud, estamos trabajando sobre los determinantes sociales de la salud. Sin embargo, los puestos de importancia en caja y ministerio los siguen ocupando los profesionales de formación, y me perdona si hay alguno aquí, pero es que el programa de formación médica es para curar personas, ¿verdad? Tal vez tienen ahí un cursito sobre salud pública, pero es el que suelen ignorar, ¿verdad? Y veámoslo en las especialidades médicas. El médico de menos estatus es el más importante. La especialidad médica más importante en nuestro medio es la medicina familiar, y en la categoría de médica, ese es el de más bajo de estatus. Bueno, nuestros jefes son profesionales de la medicina con esa formación para curar personas, que no es el marco de trabajo de la institución. Pongo un ejemplo que cuesta vidas y mucho presupuesto: el dengue. Históricamente, por 15, 16 años, las instituciones de salud siguen achacando la responsabilidad del problema de la existencia del dengue a las comunidades. O sea, las comunidades no se organizan, no recojan la basura, no limpian las canoas, ¿y por qué? ¿Alguien se habrá preguntado por qué? Si digamos que sí, podrían ser las comunidades. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Verdad? Desde las ciencias sociales no ha habido intervenciones para saber por qué
el dengue sigue afectando y matando personas, ¿verdad? Igual, en el caso de la caja, por ejemplo, hacer una modificación en una norma, y te lo dicen así, eso solo se puede modificar si hay evidencia. Y uno dice, bueno, ¿y cuánta investigación estamos generando en el país para generar evidencia, ¿verdad? Esto lo ponía como ejemplo porque pienso yo que quería aportar ejemplos a lo que muy bien expusieron Luis Paulino y José María. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la exposición. A mí me gustaría que pudieran abordar ambos autores el tema de la homogenización de estas dos supuestas ciencias separadas, porque el evento parte de que si existe o no un diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y habría que también preguntarse si realmente existe esa diferencia para poderla plantear. En ese sentido, creo que habría que reflexionar acerca de la homogenización que se piensa al interior de esas mismas ciencias, que hace posible que pensemos o partamos de que sí existen dos ciencias distintas. Y ahí quiero relacionarlo con lo siguiente. Sí coincido con el señor, ¿verdad?, de la izquierda, don Carlos, en que habría que analizar realmente si estamos tratando de posturas epistemológicas de esas supuestas dos ciencias separadas, o si será que hay determinadas formas al interior de esas ciencias que tienen una determinada relación con el poder que les permite tener un estatus particular que jerarquiza. Solo para poner un ejemplo, yo soy antropóloga y conozco muy bien la historia de la antropología como ciencia social, y nunca hubo problema, creo, digamos, en su estatus, cuando se conformó precisamente como un estudio del otro en un proceso colonial. Se vuelve una ciencia marginal en determinados contextos sociales en relación con determinadas fuerzas críticas que se podrían pensar críticas o contrahegemónicas. Pero en este momento, cuando yo estudié, ya iba en aumento el aumento de la matrícula en antropología, pero seguíamos siendo 4 gatos en esa construcción de la marginalidad, y en este momento hay miles de estudiantes que quieren estudiar en antropología, pero eso va relacionado a que las empresas están teniendo muy claro que se necesitan antropólogos para todo, incluso y sobre todo para vender sus productos. Entonces, quiero posicionar este tema porque al final es la misma antropología, pero sirve para cosas distintas, y eso da un determinado estatus y una relación con un sistema social, político, económico. Entonces quisiera que abordaran ese tema. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Gatica del SIGRE. Agradezco las dos presentaciones, han sido muy sugerentes, particularmente, y mi intervención es breve, de lo que plantea don José María. Yo rescataría, o es lo que me queda a mí, si en el pasado hubo un criterio de distinción que marcaba encuentros y sobre todo desencuentros entre ciencias naturales y ciencias sociales, si en el pasado ese criterio de distinción obedecía probablemente a un marco epistemológico por el método, por el objeto, hoy día me parece que ese criterio, que sería el marco epistemológico que los distinguía en el pasado, hoy día ese ha sido fulminantemente sustituido por la rentabilidad económica, por la utilidad económica, y ese sería, en mi opinión, ya hoy día el criterio básico que distingue una y otra, de suerte que una termina subsumida bajo la otra. Orlando fue el primero que levantó la mano y hasta ahora mismo. Hola, bueno, muy buenas noches.
uno de los intereses de este espacio por parte de la revista Lecturas es crear facilitar este diálogo, ¿no? Por eso creo que vale la pena tomarle la palabra a Carlos sobre, bueno, cómo poder continuar este tipo de conversaciones de la manera, digamos, de una manera más fluida y menos estructurada. Eso ha sido un ensayo que hemos probado desde diferentes vías a lo largo de estas tres actividades. Yo siento en la presentación tanto de don José María como de don Luis Paulino, yo noto, digamos, como una frontera muy bien delimitada, digamos, salvo algunas experiencias en las cuales se ha dado cierto intercambio y en los que me alegra, por ejemplo, que don José María se refiera en el caso del Instituto Gabriel Picado. Sin embargo, digamos, una observación que yo hago, digamos, desde la ciencia social es que esta visión claramente delimitada que podemos observar en cierta escala, si afinamos un poco más el lente, nos damos cuenta de que a lo interno de las ciencias sociales los puentes no es que estén en muy buen estado y en muchos casos no están ni siquiera trazados. La diversidad que existe al interno de las ciencias sociales es enorme, y es enorme y tan fuerte como puede ser la jerarquía que existe entre las diferentes disciplinas que componen las ciencias sociales. No tiene el mismo estatus, no tiene el mismo estatus hoy en día la economía que la antropología, o la sociología que la historia, o al menos ahí van taco a taco cada uno, ¿no? Entonces, me parece obviamente, ¿no? Bueno, la actividad tiene un nombre y así fue como se planteó. Sin embargo, bueno, me llama la atención la manera en la que se visualiza las ciencias sociales y también en las ciencias naturales. Sus jerarquías debe haber y sus dificultades en los puentes a propósito de este artículo de áncora entre los biólogos y los físicos. Eso por un lado. Y por el otro, algo que en esta sugerente presentación que nos hizo Luis Paulino, yo observo, si él se refiere al respecto como los no lugares que ocupan las ciencias sociales, al no ser ni próximas a las ciencias naturales ni a las humanidades, ¿no? Y si uno afina la vez más que no lugares, muchas veces al interno de las ciencias sociales lo que existen son lugares de confort. Lugares de confort planteados pienso que hay un arrastre de esto que bien señaló don José María desde el siglo XVI, desde el siglo XVII y del siglo XVIII, que tiene que ver con la separación entre el ser humano y la naturaleza, que tiene que ver con una discusión que a mi juicio todavía no está bien agotada en las ciencias sociales, que tiene que ver con esto del sujeto y objeto. Ahí, algunos nos puede parecer que ya está trillado, pero yo considero que vale la pena seguir conversando de esto. Y si bien es cierto, es curiosísimo, si bien es cierto hay un esfuerzo por ampliar esa especificidad entre las disciplinas, hay problemas de investigación que son, por decirlo así, fronterizos, ese es el avance, pero el avance no parecería estar en la misma dirección de una vinculación u otra aproximación de ese vínculo que puede existir entre el ser humano y la naturaleza, o qué representaciones tenemos con respecto a nuestros objetos de investigación, cuál es el lugar de nuestros objetos de investigación en nuestra disciplina. A eso me refiero con esos lugares de confort. Entonces, quisiera como ver qué reacción hay de parte de los ponentes. Muy agradecido. Gracias. Rosana Morales del CICDE. Evidenciar en los dos participantes que no hay una confrontación entre teoría y realidad, sino que más bien siento que hay congruencias, hay vínculos de los dos, y creo que es relevante e importante visibilizar eso. Mi pregunta es muy concreta. La intencionalidad de separar, fracturar,
dividir las ciencias. Es evidente, y ustedes dan antecedentes, y todos los que estamos aquí pues hemos estudiado y leído. Pero me gustaría desde su subjetividad de cada uno de ustedes, ¿cuál es esa intencionalidad? Nada más para finalizar, en relación con la ponencia sobre ciencias naturales, bueno, por formación, digo, ¿no? La cuestión de qué le ves a esa influencia de la tecnología que parece, digamos, la tecnología no solamente aplicada, sino que parece dirigir el futuro de las ciencias naturales, y a Luis Paulino, digamos, cómo ve la vinculación entre temas de lenguaje, por ejemplo, y ciencias sociales, porque me parece que Luis Paulino hizo un acento y creo que tiene una propuesta en términos de qué sería, para Luis Paulino es como más específica, qué es lo que cualifica a las ciencias sociales como aporte científico. Y bueno, el papel del lenguaje dentro de eso. Bueno, en realidad les agradezco muchísimo las intervenciones, me parecen extremadamente valiosas, han tocado temas de enorme importancia y probablemente no tenga respuestas para todas las inquietudes, pero voy a tratar de amarrar algunos de los puntos de vista que han expresado ustedes, que sí creo que tienen cosas en común. Tal vez primero una respuesta muy puntual. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Vania. Bueno, ¿quién está adelante? Sí. Doña Marley, perdón. Sí. Tal vez esa es la pregunta que puedo responder de manera más sencilla. Las otras son mucho más complicadas, pero con respecto a eso que planteas, tenés absolutamente toda la razón, y de parte nuestra, en el Instituto Clodomiro Picado, lo que hay es una inquietud que queremos explorar con toda humildad. Es decir, los que hemos trabajado ahí, estamos en el equipo de investigación, no tenemos formación en investigación social, no conocemos las metodologías que citaste muy bien, y lo que menos pretenderíamos sería abordar esos problemas tan complejos de índole social con los métodos que utilizamos nosotros en el laboratorio. Es decir, lo que tenemos es simplemente la inquietud, tenemos la convicción de que los temas que tenemos que enfrentar son temas de una enorme complejidad, que tienen elementos de tipo social y natural combinados, y que requieren de un abordaje interdisciplinario con la incorporación de personas que conozcan de esos temas y que tengan conocimiento de las metodologías que se utilicen. En ese sentido, más bien la intención no es tanto nosotros desde nuestras disciplinas abordar esos temas para lo cual somos incompetentes, sino más bien acercarnos a grupos que trabajan estos temas y en una acción interdisciplinaria tener una visión más amplia de la realidad, digamos, parte más bien de una actitud humilde y de una convicción de que la realidad es infinitamente compleja y que requiere del abordaje de muchas disciplinas, ¿verdad? Ahora, varios de ustedes mencionaron algo muy interesante, bueno, creo que esa pregunta que hiciste, bueno, existen varias ciencias, no existe solo una ciencia, y son estos límites, estos compartimientos estancos que decimos, y ahora la biología se divide en un montón de otras ciencias. ¿Cómo es eso? Y eso un poco atañe también a la pregunta que hizo Carlos y alguna otra persona sobre el asunto epistemológico. A mí me parece que en esto de la diversidad de las ramas de la ciencia, lo que hay que ver es una dialéctica entre unidad y diversidad, ¿verdad? La diversidad es la diversidad de la realidad, que nos obliga a una diversidad de enfoques y a una diversidad incluso metodológica para poder acercarse a la comprensión de esa realidad. En esa riqueza de diversidad, creo que esa riqueza de diversidad es lo que hay que fomentar, contrario a las visiones más bien se diría sectarias de ciertos sectores del conocimiento, decir no, los métodos que yo empleo para estudiar este aspecto de la realidad son los métodos que tiene que emplear todo el mundo, que fue un poco lo que mencionaste críticamente al principio. Entonces yo creo que hay una unidad y hay una diversidad. La diversidad es precisamente la diversidad que nos ofrece la realidad, infinitamente rica y variada, y esa diversidad se refleja en las formas como las diferentes disciplinas estudian diferentes ámbitos de la realidad. Ahora, lo interesante con esa pregunta es ¿en qué radica la unidad?
Y la unidad, en mi opinión, radica en que el conocimiento científico, sea cual sea y de la rama que sea, tiene un común denominador que Luis Paulino lo mencionó claramente, que es que se estudia la realidad desde una perspectiva que incorpora el elemento de verificabilidad. O sea, se observa, se experimenta, se estudia de diferentes formas la realidad, pero en última instancia lo que diferencia el pensamiento científico de otras formas del pensamiento humano es que hay un elemento de verificabilidad que la misma realidad nos da. Entonces, ante una determinada hipótesis, ante un determinado planteamiento, es la misma realidad la que devuelve, digamos, a la teoría las observaciones que nos dicen este planteamiento está equivocado, este planteamiento es correcto, y se sigue modificando y mejorando en un proceso permanente. Entonces, creo que ahí es donde tenemos la unidad de las diferentes ciencias, y creo que la diversidad la da la diversidad misma de la realidad que nos presenta diferentes formas, diferentes temas y diferentes formas de abordarlos. Ahora, el hecho de que la ciencia funcione mediante el planteamiento, digamos, de hipótesis y la verificación de esas hipótesis en la realidad que devuelve para creación de nuevos conceptos que nuevamente se enfrentan a la realidad en un proceso continuo, el hecho de que funcione así no significa que no tenemos elementos de ideología y de poder influyendo constantemente en ese ejercicio de conocimiento de la realidad que hacemos. ¿Por qué? Porque preguntémonos primero, ¿qué es lo que se estudia? En un grupo de investigación, ¿cómo se selecciona el tema de estudio? ¿A qué se le da prioridad en un tema de estudio? Ahí hay un elemento ideológico, no hay neutralidad ideológica en eso. Un grupo selecciona un determinado tema de estudio por algo. Ahora, a la hora de estudiar ese tema, si lo hace científicamente, utiliza ese elemento de verificabilidad, de planteamiento de hipótesis, de diálogo con la realidad. Pero la decisión de qué es lo que se estudia tiene un componente ideológico muy fuerte. ¿Cómo se financia eso que se estudia? ¿Y quién lo financia? Ahí hay otro elemento ideológico y de poder muy fuerte. ¿A quién le sirve eso que se estudia? ¿A quién le servimos con nuestro esfuerzo cotidiano? ¿Qué sectores se benefician? ¿Qué sectores sociales se benefician? Ahí hay un elemento ideológico muy claro. ¿Cómo se comunican esos resultados? ¿A quién se le comunican y cómo? ¿Cómo se transmite el conocimiento científico? ¿Cuáles son los auditorios a donde ese conocimiento se divulga? Tiene un profundo contenido ideológico y de poder. Entonces, el hecho de que la práctica de la ciencia sea una práctica basada en la verificabilidad no significa que en el ejercicio cotidiano de la praxis de la ciencia no hay elementos ideológicos o de poder muy claros. Cabalmente, uno de los problemas que hay muchas veces en determinados sectores de la comunidad científica es pretender que esos elementos ideológicos no están, y al pretender que no están, precisamente están demostrando que ahí están, porque no hay nada más ideológico que no reconocer lo ideológico, digamos. Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy interesante, y yo estoy de acuerdo que esas barreras de la ciencia, lo que hay es una realidad que se estudia de diferentes disciplinas, y ahí surgen métodos, etcétera, un poco, digamos, diferentes. Ahora, déjeme ver otra cosa que se mencionó por ahí. Sí, este último punto, tal vez después retomo algunos otros aspectos muy interesantes que mencionaron. Este último punto de la tecnología, y también lo mencionó Luis Paulino, eso es muy cierto, y aquí hay varias cosas. En primer lugar, hay una gran confusión, creo yo, que filosófica en el ámbito de ciencia y tecnología, y básicamente esa confusión consiste en confundir, valga la redundancia, ciencia con tecnología. O sea, tal vez si lo ponemos de una forma muy simple, el objetivo principal de la ciencia es el conocimiento de la realidad. O sea, el objetivo principal de la ciencia es de tipo cognoscitivo. La ciencia se valora en la medida en cuán profundas sean los aportes al conocimiento de la realidad natural o social. La tecnología se nutre fundamentalmente de conocimiento científico, aunque también de otros tipos de conocimiento, para desarrollar de manera artificial artefactos, procesos, productos que van a resolver un problema concreto, una necesidad concreta de la sociedad. Entonces hay una diferencia desde el punto de vista filosófico muy clara. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro medio? Y eso lo vemos continuamente en los periódicos, que se confunde una cosa con otra, y sobre todo la confusión en el sentido de creer que la tecnología es ciencia, que la investigación tecnológica es investigación científica, y además hay un fomento explícito e implícito en nuestros muchachos y muchachas que quieren dedicarse a estas actividades
en que lo que tienen que hacer es tecnología, creyendo que se hace ciencia, y además porque es lo que vale la pena, porque lo que genera riqueza, lo que genera descubrimientos muy importantes, su desarrollo es muy importante. Entonces hay un enredo filosófico tremendo que tiene un impacto muy grande en la formación de nuevos cuadros en ciencia y tecnología. Se confunde ciencia y tecnología, y lo que se pone en el tapete de la información es muchas veces tecnología. Entonces vemos un avance científico, se desarrolló un robot para tal y tal cosa. Bueno, eso no es un avance científico, eso es un avance tecnológico que se nutre de ciencia para poder hacerlo, por eso es algo diferente. Y entonces en los últimos tiempos ha aparecido un poco este concepto de tecnociencia, que es que las ramas de la ciencia que están más en la frontera del conocimiento, hoy día en la física, en biología, en química, etc., son ramas que requieren de insumos tecnológicos tan sofisticados, tan complejos, y con un insumo de conocimiento tan grande, los grandes aparatos, por ejemplo los aceleradores de partículas, para descubrir estas partículas subatómicas, etc. Es decir, el instrumento, digamos, que se necesita para contestar las preguntas que están en la frontera de algunas de las ciencias naturales son tan complejos que algunos filósofos de este campo han hablado de que ya no podemos tanto separar tecnología y ciencia, sino que se habla de tecnociencia. Es decir, el mismo instrumento que nos permite hacernos las preguntas científicas tiene un contenido que es tecnológico, tiene un contenido científico dentro de sí mismo tan grande que hay como una unidad ahí entre las dos cuestiones. Pero yo sí creo que hay que diferenciar lo que es el trabajo científico del tecnológico, y que eso es conveniente hacerlo, porque además hay un interés político y económico muy claro de favorecer, digamos, de generar un proceso de desarrollo científico tecnológico bastante distorsionado, muy dirigido a lo tecnológico y muy dirigido a lo tecnológico de cierto tipo. Porque, por ejemplo, así como hay tecnologías relacionadas con la física y la química, hay tecnologías de tipo social. Es decir, el diseño, ahora que el compañero del Ministerio de Salud planteó varios temas, el diseño de un programa de vacunación en un país, eso es una tecnología social, o sea, requiere insumos de conocimiento científico social para diseñar algo que es artificial, algo que lleva un diseño, que es un programa de vacunación. Qué tan bien o qué tan mal sea esa tecnología social tiene múltiples implicaciones para el país. El problema que hay, y por eso me refiero a lo ideológico y lo político, el problema que hay es que cuando en nuestro país se habla de innovación, de emprendedurismo, se piensa solamente en tecnologías relacionadas con ciencias naturales. Generalmente se está pensando en innovación y emprendedurismo alguien que vaya a generar una empresa, alguien que vaya a resolver un problema productivo de una determinada empresa y que genere rentabilidad económica. Casi nunca se piensa en un emprendedor social, en una persona que toma conocimiento científico social para resolver un problema ecológico, un problema de una comunidad, un problema de diferente tipo. Entonces, ahí mismo, en la misma ámbito tecnológico, se ven cómo los sesgos ideológicos tiran las prioridades y los imaginarios, digamos, que hay en la comunidad en un sentido o en otro. Creo que eso es muy importante, y por lo tanto el ejercicio de estarse preguntando cuál es el sentido ideológico de un programa, de un proyecto, de un determinado planteamiento, continuamente estar revisando eso en la praxis cotidiana de cada uno y cada una de nosotros, a mí me parece que es fundamental, porque la ideología está metida siempre en el trabajo científico. No necesariamente a la hora de estar haciendo propiamente la observación y sacando la conclusión, sino a la hora de qué es lo que se estudia, de cómo se estudia, de a quién sirve eso que se estudia, de cómo se comunica. Bueno, tengo ahí algunas otras opiniones con respecto a los puntos de vista tan interesantes que ustedes plantearon, pero mejor le paso el equivoco a Paulino. Bueno, primero agradecerles a todos y todas ustedes por los aportes que hicieron. Yo creo que son tremendamente ricos y muy desafiantes. Carlos tiene razón que la metodología no es tan flexible como uno quisiera, pero no obstante eso, pues ya ve usted, los aportes son sumamente ricos y hay preguntas planteadas que simplemente es imposible contestarlas acá, ¿verdad? Es más, no sé si yo podría de alguna manera contestarlas, aunque tuviera mucho más tiempo del que pudiera tener aquí, porque hay preguntas de mucho fondo que requeriría ponerse a estudiar un poco y a pensar otro poco para tratar de buscar alguna respuesta que tenga sentido frente a esas preguntas, y eso pues me satisface mucho.
Por ejemplo, Andrei planteaba, si logré entender, una pregunta acerca de si todas las ciencias no son a fin de cuentas ciencias humanas, ¿verdad? Pues digamos, yo creo que lo que voy a decir es algo pueril, porque es como obvio, ¿verdad? Efectivamente todas las ciencias son humanas en el sentido de que todas las ciencias son hechas por seres humanos y son hechas en un contexto social, o sea, son hechas por seres humanos que viven en un tiempo histórico determinado, en una sociedad y en una cultura determinadas. En ese sentido son humanas. Pero bueno, ahí viene una discusión que más que epistemológica es posiblemente ontológica. ¿Significa eso que no existe alguna cosa que podemos llamar realidad que está más allá de los seres humanos, de la sociedad, de nuestra subjetividad, de nuestra capacidad para hacer inteligible esas cosas que existen ahí más allá de nosotros mismos? O sea, ¿significa eso que no existe Júpiter y Saturno, que no existen los hoyos negros y los quarks y las etcétera, o las partículas subatómicas, ¿verdad? O sea, lo enormemente o infinitamente grande del universo o lo infinitamente pequeñito de la física cuántica, ¿verdad? Yo creo que no. O sea, mi posición, la ontología desde la cual intento moverme yo es de que sí hay eso, sí existe Saturno, sí existe Alfa Centauro no sé dónde, y sí existen unas cosas que llaman partículas subatómicas, ¿verdad? En ese sentido es algo que está más allá de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Ahora, que eso no existió en cuanto que representación de nuestra mente, pues obviamente no. O sea, de hecho, nuestro planeta, según entiendo, tiene 13.000 millones de años de existir, y durante la enorme mayoría de ese tiempo existió sin que hubiera una entidad llamada ser humano capaz de representarse mentalmente esa realidad que estaba ahí. La realidad estaba, lo que no había era una inteligencia capaz de representar, de simbolizar, de expresar a través de símbolos, a través de la lengua, del lenguaje, a través de la matemática, a través de otras cosas. No existía esa inteligencia que pudiera representar eso. O sea, la naturaleza, digámoslo así, de alguna manera todavía no tomaba conciencia de sí misma. Creo que la naturaleza empezó a tomar conciencia de sí misma por el ser humano. A fin de cuentas, somos parte de la naturaleza. Y eso, no sé si tiene que ver con lo que me planteó Dago, que es otra cosa complicadísima. Dago me pregunta de que la lingüística en relación con las ciencias y eso, yo creo que no estoy más capacitado para contestar una interrogante tan densa como esa. Pero de alguna manera intentaría una media respuesta con esto que acabo de decir. Al expresarlo de esa manera, yo creo que de alguna manera la naturaleza cobró conciencia de sí mismo en el momento en que el ser humano empezó a representar de una u otra forma esa naturaleza. Incluso desde las etapas primitivas, cuando el ser humano imaginaba que el rayo era un dios o que el rayo era mandado por los dioses o no sé qué, desde ese conocimiento primitivo ya empezaba a haber una representación de la naturaleza por parte del ser humano. O sea, ya la naturaleza a través del ser humano empezaba a tener conciencia de sí misma, pero no significa que no existiera antes de eso. Yo creo que existía, ahí estaba el planeta, ahí estaba todo lo que hubo durante millones y millones de años antes de que el ser humano apareciera sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Igual las estrellas todavía no descubiertas estarán, no sé dónde estarán, a miles o millones de años luz de acá, pero están ahí independientemente de que nosotros y a través nuestra la naturaleza no ha tomado conciencia de que eso está ahí, ¿verdad? Yo creo que eso también vale para el mundo de lo social. El mundo de lo social comporta complejidades que están más allá de nuestra percepción cotidiana o inmediata. Hay complejidades tremendamente, perdonen la redundancia, complejidades tremendamente complejas, de las cuales somos parte sin tener conciencia de que somos parte. La mayor parte aquí mismo en la Costa Rica de este momento, a estas alturas del siglo XXI, en nuestra Costa Rica hay mucha gente que está sintiendo los impactos de cosas que ocurren a nivel de la economía mundial, y esas personas no tienen la menor conciencia de la forma como eso está afectando su vida cotidiana, y posiblemente sí están afectando su vida cotidiana sin que esa persona tenga ni la menor conciencia de eso.
El hecho de que esa persona no lo perciba en su mente significa que no existe. Y Carlos hablaba de los capitales financieros. Esos capitales financieros que producen fenómenos allá, digamos, en Londres, Tokio y Nueva York, cosas que ocurren en las bolsas de valores de Londres, Tokio y Nueva York, que a fin de cuentas terminan impactando en la vida cotidiana de una señora que es mujer sola y que tiene que darse abasto para hacer crecer a 3 hijos. La vida de esa señora está siendo impactada por lo que ocurrió en la bolsa de valores de Nueva York y la señora no tiene ni la menor conciencia de eso. Significa que la bolsa de valores de Nueva York no existe. Lo produjo yo, porque la señora no sabe que existe, o que lo que yo ocurre le afecta. Entonces, bueno, esa es una interrogante que a la raíz de algunas preguntas, o es una cuestión sumamente compleja. Yo lo que estoy intentando así es una respuesta muy, como pensando en voz alta, ¿verdad? Es una discusión riquísima, interesantísima, muy importante, pero obviamente uno no puede agotar esa discusión acá. Ahora, yo creo que en lo que he dicho también un poco aclaro el tema de cómo creo que funciona la ciencia, y la ciencia es una forma de representación de la realidad, no es la realidad su contradicción al cuestionamiento que me hizo Carlos. Yo nunca he dicho que yo crea que la ciencia, y no sé si eso es lo que me quiso decir Carlos, no estoy seguro, pero si por si acaso era eso, ¿verdad? Por si acaso era eso, pues que quede claro que yo en ningún momento he creído, ni pienso, ni digo que la ciencia y la realidad sean lo mismo. La ciencia es una representación de la realidad, con todas las limitaciones inherentes al ser humano, porque la ciencia es una empresa humana, a fin de cuentas, y es falible, y comete muchos errores, y mete la pata, incluso tiene consecuencias no previstas, consecuencias no esperadas, que son serias, y tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía hablando, la relación ser humano-naturaleza. El ser humano está produciendo, ha venido produciendo, sobre todo en los últimos 300 años, no es exclusivo de los últimos 300 años, pero se ha acelerado en los últimos 300 años el hecho de que la acción del ser humano sobre la naturaleza produce grandes efectos, grandes trastornos en la naturaleza. Bueno, la ciencia tiene que ver mucho con eso. La ciencia, de alguna manera, sin querer posiblemente, y posiblemente sin conciencia, la mayoría de las veces la ciencia tiene una responsabilidad por la cual responder en ese efecto que sobre la naturaleza tiene la acción humana. Entonces, tiene todas las limitaciones que tiene una empresa humana, es falible, por supuesto, es, como digo, una forma de representarse la realidad. Intentamos entender la realidad, la ciencia es un instrumento para entender esa realidad, eventualmente para modificarla, pero con todas las limitaciones que son propias de una cosa que la hacemos los seres humanos. Y en ese sentido, pues también con respecto a lo que decía Carlos, no es mi propósito para nada ni defender, ni adornar, ni maquillar a los economistas de ninguna manera. Yo soy un economista muy autocrítico, y si mencioné a Keynes es precisamente porque me parece que Keynes es uno de los economistas con mayor capacidad para innovación crítica de la economía. Pero bueno, eso es otra discusión que podemos dar. Que la ciencia y relaciones de poder, pues yo creo que sí, ¿verdad? Incluso uno que está en ciencias sociales lo siente con mucha claridad. En la jerarquía está clarísima. La gente de las ciencias naturales están aquí arriba y nosotros de las ciencias sociales vamos aquí abajo, ¿verdad? Un poco la jerarquía la hemos alimentado desde las mismas ciencias naturales, desde las mismas ciencias sociales, con nuestra tendencia, como yo lo he dicho varias veces acá, con nuestra tendencia a ir ahí chupándole rueda a las ciencias naturales, a ir ahí a remolque de las ciencias naturales. Pareciera que siempre andamos como necesitados de justificarlos desde las ciencias naturales y no nos atrevemos a justificarlos desde nosotros mismos. Por eso quise poner el ejemplo de Keynes, para decir que Keynes introdujo el concepto de incertidumbre con grandes implicaciones para la economía, sin citar por ningún lado y probablemente sin siquiera saber que existía Heisenberg y su principio de la incertidumbre. Yo creo que esa es una audacia, digámoslo así, que deberíamos tener quienes hacemos ciencias sociales, ¿verdad? Para tener la capacidad de hacerlo desde la particularidad de las ciencias sociales, sin tener que recurrir a las ciencias naturales para justificarlo, ¿verdad? Hay relaciones de poder. Bueno, José María lo ilustraba a propósito del artículo que se publicó en Relación,
cómo entre las mismas ciencias naturales la física se ubica en una posición de privilegio con respecto a otras ciencias de la naturaleza. Y en las ciencias sociales también, la economía científicamente. Samuelson decía que era la reina de las ciencias sociales, así con toda la fachatez lo afirmaba, ¿verdad? Esa jerarquía efectivamente existe. Y habla de relaciones de poder que están incluso al interior de las ciencias, las diferentes categorías de ciencias, y las ciencias están, y los científicos al fin de cuentas están metidos también en una relación social que de una u otra manera condiciona, y José María lo ha ilustrado excelentemente bien con toda esta cosa de la tecnología y la ciencia, y la condición entre tecnología y ciencia, ¿verdad? Que al fin de cuentas refleja intereses económicos que están impactando sobre el quehacer científico, sobre el quehacer de los científicos, y que hace que a fin de cuentas los científicos, en vez de ser verdaderos científicos, terminen convertidos en tecnólogos, que es algo diferente, ¿verdad? Y ahí hay un reflejo claro de cómo la ciencia se ve impactada por la realidad social a su alrededor. Que por cierto, en este sentido, todas mis menciones sobre que mencioné la biología, la medicina, era para tratar de ilustrar, y tiene mucho que ver con esto de la tecnología, que José María nos ha explicado, para tratar de ilustrar cómo en ciertos momentos la ciencia natural entra en un espacio donde se confunde con la ciencia social, y muchas veces sin que los científicos naturales sean conscientes de eso. Y yo solamente en el Instituto Provino Picado, José María lo ha dejado muy claro, que lo tienen claro, tienen esa conciencia muy clara de cómo se meten en un ámbito que ya es social, que puede ser propiamente una investigación sobre la naturaleza, y se convierte en una problemática social. Bueno, pero muchas veces los científicos naturales a lo largo de la historia del desarrollo de la ciencia se han metido en ese ámbito que ya es social, cultural, económico, político, sin tener conciencia de que se están metiendo en otra cosa, en una cosa que tiene sus particularidades, no digamos que es otra cosa, sino que tiene sus particularidades, ¿no? Lo de la intencionalidad que mencionó Roxana no me quedó claro, tendríamos que hablarlo después, Roxana, ¿verdad? ¿Qué te referías con lo de la intencionalidad? ¿Por qué para ustedes, por qué las ciencias se dividen? Bueno, yo sí creo que nuestra misma limitación humana nos obliga a establecer algunos deslímites, ¿verdad? O sea, el científico que está, el físico que está estudiando física cuántica, las partículas cuánticas, las partículas subatómicas y todo eso, pues ya eso es lo suficientemente complicado como para que además quiera estudiar el porqué de la pobreza en Costa Rica, ¿verdad? Y a la inversa, que estudia la pobreza en Costa Rica, pues ya tiene suficiente con estudiar la pobreza como para que se meta a estudiar las partículas subatómicas, ¿verdad? Yo creo que eso también está en nuestra limitada naturaleza humana. Lo más que yo creo que podemos hacer es un enorme esfuerzo de diálogo, de colaboración y de acercamiento, y también tener conciencia clara de que hay momentos en que las fronteras se difuminan. Yo lo decía antes, a mí no me parece que tenga mucho sentido, por ejemplo, entrar a una discusión desde una perspectiva feminista sobre los agujeros negros. No le veo mucho sentido. ¿Me perdonan ustedes? Si ustedes le ven por algún lado que podamos hacer una deconstrucción feminista de los agujeros negros, me parece que no. Pero cuando vemos problemas como los que José María ha explicado, toda esta cuestión de los suelos antrofílicos, comunidades rurales empobrecidas donde se presenta este problema, bueno, el problema del dengue que el compañero del Ministerio de Salud lo ilustra excelentemente bien, como un tema que tiene que ver con investigación sobre la naturaleza se interseca, se confunde, se traslapa con una problemática social. Esas fronteras que se traslapan, ahí hay la obligación y la necesidad de que nos sentemos a dialogar, a conversar, a colaborar, a hacer esfuerzo, ¿no? Eso también existe, ¿verdad? Pero yo creo que también tenemos que ser claros de nuestra limitación, ¿verdad? Hay cosas que habrá que abordar de una forma más especializada y cosas donde efectivamente las fronteras, como digo, se difuminan, y entonces es mejor que nos sentemos a trabajar. Bueno, lo dejo ahí, gracias. Para no dejar suelta esta pregunta que hizo Roxana, en realidad no tengo una respuesta muy clara, pero voy a intentar hacer una aproximación. Tomando en cuenta lo que acaba de decir Luis Paulino, de que la complejidad del crecimiento del conocimiento casi que lleva a una necesidad de que las personas se especialicen en diferentes áreas del conocimiento, digamos que eso es verdad, y eso es en parte una explicación.
porque una persona en el siglo XVI podía conocer de todas las ramas del conocimiento y hoy día es prácticamente imposible. Pero, digamos, aún aceptando eso, yo creo que hay varios elementos que explican donde hay una cierta intencionalidad. Uno es que yo diría que el mundo moderno es un mundo que privilegia, o sea, la era moderna se privilegia la especialización, la eficiencia basada en la especialización, ¿verdad? Y eso vale para la economía, digamos, para las actividades manufactureras, pero creo que también vale para la generación del conocimiento. Si se mide el conocimiento en términos de número de papers publicados, por ejemplo, cosas así, una mayor especialización conduce a una mayor productividad y eso lleva por esa línea. Pero hay otro elemento que yo creo que también no es despreciable, y es ese carácter, digamos, de praxis social corporativista, es decir, de nodos de gente que se especializa en una determinada disciplina, que compite y disputa con otros sectores y que se ve reflejada en esas posiciones gremialistas a que hice referencia en mi primera intervención. El gremialismo es una actitud claramente corporativista que privilegia el beneficio de un sector en perjuicio de la colectividad como un todo. Entonces yo creo que de alguna manera la sociedad y los valores de la sociedad a donde se ha desarrollado el conocimiento científico son valores que han favorecido una posición corporativista a la hora de organizarse las personas para generar conocimiento y tener una práctica de las profesiones, y ha privado una perspectiva más de competencia y no una perspectiva de interacción, de solidaridad, de apoyo y desarrollo mutuo, ¿verdad? Eso uno lo ve claramente en las disputas gremiales, ¿verdad? Es decir, lo que interesa es beneficiar nuestro gremio en detrimento de otros gremios y probablemente en detrimento de la sociedad como un todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no ha sido casual que el desarrollo de la ciencia ha ocurrido un poco de la mano de la expansión del capitalismo en el mundo, ¿verdad? Y los valores que han acompañado esa expansión definitivamente han teñido en mucho las características de cómo se ha dado la práctica de la ciencia, y precisamente, bueno, lo que mencionaba el compañero Andrei, que la forma como se expandió, cómo fue de la mano la expansión hegemónica de las potencias europeas, llevando una serie de valores, entre ellos la ciencia moderna, a los lugares donde se expandía de una manera completamente vertical y con un profundo irrespeto a las otras formas de conocimiento de la realidad que existían en esas latitudes donde se llegaba, ¿verdad? Entonces todo eso ha sido parte, no se puede desligar cómo se ha estructurado la práctica de la ciencia, y en eso va esta separación entre ciencia natural y sociales, de cuál ha sido el tipo de sociedad donde ha crecido esa ciencia. Yo creo que son dos cosas íntimamente ligadas, y mucho de la praxis de la ciencia, entre ellas esa intencionalidad de separar, se explica un poco por el tipo de sociedad donde ha surgido, ¿no? Muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias, Luis Paulino. Creo que ha sido una conversación muy provechosa. Yo tendría que decir que cada café se parece más a lo que hemos soñado que van a ser estos cafés. Pero por supuesto son bienvenidas las sugerencias y todos los aportes que podamos hacer para mejorar la idea. Y no se agota, y no es la idea del café tampoco agotar, es provocar una reflexión que se va en cada uno y cada una de ustedes. Yo cerraría como un poeta: mientras haya un misterio para el hombre o para el ser humano, habrá poesía y habrá ciencia, y cada quien la enfrentará desde una perspectiva distinta. En el próximo café les prometemos igual una conversación muy bonita y un cafecito. Ahora saquen una hojita y contesten si hay o no hay diálogo.